Entonces, yo desde niño, desde muy niño, pues de repente veía personas que mi mamá decía que no estaban ahí, pero que yo las veía. Hasta un día, lo que cambió mi vida, porque fallecen mis papás, quedé huérfano, viví en la calle muchos años y ella fue la que me sacó la primera vez en televisión. Muchos se han levantado el cuello, no, es que yo le di la primera oportunidad, no, fue Cristina Saralegui. Cuando yo pedí que hubiera una presencia que se presentara, la puerta, una puerta que esté en el piso, muy pesada, delante de todos los actores y directores, se empezó a azotar. Carlos, cuéntame cómo inicias en este mundo tan especial del cazafantasmas y cómo empiezas a descubrir que tienes dones para poder hacer este tipo de trabajos. Bueno, es algo curioso porque es como cuando te falta un brazo y, y te preguntan qué se siente andar sin brazo. Y tú dices, pues no sé porque nunca lo he tenido. Entonces, yo desde niño, desde muy niño, pues de repente veía personas que mi mamá decía que no estaban ahí, pero que yo las veía. Y de repente pasaba, por ejemplo, por casas muy solitarias, abandonadas, viejas, ahí que estaban de alguna forma tristes. Entonces cuando yo pasaba, me transmitían muchos la tristeza del abandono y me gustaba mucho irme a meter a esos lugares porque era como que se me empezaba a desarrollar ese instinto de quién era, quién vivió aquí, qué alegrías hubo, qué tristezas hubo. Y entendí que las casas también tienen memoria. Y conforme fui creciendo, pues siempre fue una pasión, se convirtió en una pasión muy grande para mí. Hasta un día, bueno, que cambió mi vida, porque fallecen mis papás, quedé huérfano, viví en la calle muchos años. En la calle, teóricamente, las llamas boleros, o sea, realmente en la calle, es una historia fuerte, pero realmente le agradezco mucho a Dios porque fue lo que me forjó. Hasta Y con tu llegar. hermana, ¿Mandé? con tu hermana. Bueno, Norma era otra historia. Realmente estábamos de alguna forma, después de la muerte de mi mamá, pues éramos niños. Entonces, mi abuela nos adopta y un tío malicioso, alcohólico, eh, pide que mi abuela reciba toda la herencia de casas, terrenos, y él le empieza a administrar. Entonces, como un alcohólico, como un mujeriego, pues ya tienes la idea de la vida que nos dio. Entonces era de golpes, insultos, una infinidad de cosas. Entonces la vida de mi hermana, de alguna forma, aunque éramos hermanos, estaba ciertamente desligada, me explico. Pero bueno, la historia oficial empieza un 21 de julio de 1980, yo ya trabajando. Compré mi primera moto con un crédito Fonacot. Y entonces fue chamaco y vámonos a rodar y llegamos a Tequesquitengo, la laguna, la historia de que bajaba la neblina, que se oía la campana, que el pueblo hundido. Y bueno, pues ya sabes, con todo el dinero que habíamos gastado en las motos, el viaje, pues agarramos un poco más. Vamos a alquilar equipo de buceo, una lancha y nos metimos a bucear. Pues era, digo, no es lo mismo los tres mosquiteros que 20 años No, bueno, después, eso como te lo explico. pero fue una aventura, era como estar dentro de una película. Y me apasionó tanto que yo creo que ese fue mi momento crucial y clave. Y de ahí, pues seguí con otra casa y con otra y con otra y con otra. Y me fui yendo, me fui documentando. Trataba yo de entender cómo funcionaba esto, las cuestiones espirituales. Inclusive me metí a estudiar Biblia, religiones. Me di cuenta que la religión es uno de los negocios más grandes que hay. Pero de ahí me fui caminando en ese camino de la vida hasta que un día, 93, estoy en una casa que se conoce como la casa de la tía Toña en Chapultepec.
y pasó una limusina, me vio, bajó un señor, me dice, "Oye, pues, ¿qué hacen aquí? Cazafantasmas, monjes, motos". Y digo, pues es que eso me dedico a buscar fantasmas, ¿no? Y bajó luego una señora hermosa, era Cristina Saralegui, Ay, que es una reina. y ella fue la que me sacó la primera vez en televisión. Muchos se han levantado el cuello, no, es que yo le di la primera oportunidad, no, fue Cristina Saralegui. Y de ahí, bueno, me seguí, escribí ya varios libros, he hecho cines, he producido cine, radio, televisión, y ha sido pues una carrera muy apasionante, porque a veces salgo de mi casa y no sé a dónde voy a llegar, o a quién voy a conocer, o dónde voy a dormir, pero eso es parte de la aventura de mi vida. Y mi vida pues obviamente se fue corrigiendo, se fue arreglando, y pues tan, aquí estoy. Ahora, cuéntame, ¿qué fuiste a hacer al teatro, al sótano? Bueno, siempre he creído que hay una ley de atracción. Cuando tú estás en un lugar y empiezas a hablar de este tipo de cosas, o hay una historia en ese tipo de cosas, pues se mueven muchos sentimientos, Y ¿no? energías. Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo se van a mover sentimientos? Sí, es como si ves una película de amor, nada que ver con la película. Tú estás en la sala y empiezas a llorar, pues eso se te transmitió, esa Claro. vibra te transmite. Entonces, habían hablado de que estaban espantando ahí, que no se me hacía raro. El teatro tiene una historia extraordinaria, y me quedé ahí con los actores, metí mi equipo, y de repente empezamos a ver sombras que se empezaban a mover, hasta que cuando yo pedí que hubiera una presencia que se presentara, una puerta que está en el piso, muy pesada, delante de todos los actores y directores, se empezó a azotar, pero a azotar, y hasta De la O se quedó impresionado, y dice, es que no puede ser, o sea, lo estoy viendo y lo estoy viviendo. Pero es una experiencia que para mí es muy interesante. Antes decía ya fotografía al fantasma, ay, qué padre, ¿no? Pero ahora mi concepto cambió conforme lo que he investigado, porque yo sé que si ese ser está ahí, está atrapado en su momento, tiempo y espacio. Entonces ya no me interesa tanto lo que esté terrorificada o aterrada la familia. Si no se le ayuda a ese ser que se vaya, se va a quedar ahí. Y Como dicen, es que hay que ponerles luz. sí, o sea, darles de alguna forma esa luz para que se puedan ir y puedan descansar.